como decía Sonia, yo lo que quiero daros es una pequeña introducción a los métodos de investigación social. O sea, tenemos una hora y esto hay gente que lo estudia durante años. Entonces, lo que va a hacer es presentaros el abanico para que un poco tengáis la base general si alguna vez os queréis meter en esto, ¿no? Y lo que voy a hacer es plantearos por qué vamos a tener que utilizar estos métodos. Nosotros somos gestores del medio natural, por qué tenemos que preguntar a la gente, por qué tenemos que investigar este tipo de cosas, cuáles serían las informaciones que podemos recoger, los datos que podemos recoger con este tipo de metodologías, cómo se plantea una investigación de este tipo y las etapas que se siguen. Y daros también así un poco la terminología y las explicaciones de las distintas metodologías y los distintos métodos que hay. Cuando os vaya explicando las etapas de la investigación, lo que voy a hacer es ir en paralelo, explicaros un ejemplo. En este caso va a ser aplicado a la gestión del bosque urbano, que fue mi tesis doctoral, y entonces según os voy planteando las etapas, os voy exponiendo pues, la racional de las elecciones que fui haciendo y por qué lo hice así, y los resultados que se obtuvieron. Así tenéis un ejemplo práctico que yo creo que es siempre más ilustrativo que la teoría sin más. Bien, pues lo que decía, ¿no? Somos gestores del medio natural, nosotros estudiamos los árboles, los animales, tenemos una especie, tenemos una edafología, unas condiciones climáticas. ¿Por qué necesitamos saber lo que piensa la gente? Pues porque es difícil pensar que el medio natural está aislado. Hay núcleos de población que están muy cerca, que siempre van a tener gente que influye la gestión de ese territorio, de ese monte, de ese terreno, ¿no? Y esta gente no solamente vive allí, sino que también observa el paisaje, utiliza el paisaje. El paisaje ya no es solamente un medio natural, sino que es un medio donde se realizan usos recreativos. Bueno, pues la gente que vive en la zona, la gente que trabaja, la gente que vive de ese medio natural, ¿no? Todo lo que hagamos, esas actuaciones están influyendo en ellos y necesitamos tener un feedback de qué es lo que piensan, porque no solamente ellos están afectados por nuestra gestión, sino que también ellos afectan a nuestra gestión, ¿no? Este no es el asesino de la hacha, este se supone que es un trabajador forestal. Y si en el medio rural hay mucha gente, en el medio urbano ya es determinante, ¿no? El hombre ha modificado completamente el medio, ya no es el medio natural, ya es un medio urbano. Los árboles viven en unas condiciones completamente antropizadas y además tienen una estructura, un medio edáfico, todo está modificado, ¿no? El medio ambiente, y además en las ciudades ya, si había gente en el medio rural, en las ciudades hay muchísima gente. Hay muchísima gente que está viendo lo que hacemos, que está opinando, hay gente que está trabajando en esa zona, hay ingenieros, hay otros colegas que están interactuando y modificando ese medio que afectan directamente a la gestión forestal urbana. Y todo lo que hagamos en el medio urbano es como hacerlo en un escaparate. La gente va a opinar, todo el mundo además sabe de gestión de arbolado urbano porque es algo que lo llevamos en la sangre, ¿no? Entonces todo el mundo va a opinar de manera muy fehaciente, así que es muy importante no solamente hacer las cosas, sino que saber comunicarlas y saber si lo que estamos haciendo llega, y si no llega, ¿por qué no llega, ¿no? Necesitamos hablar con la gente, necesitamos saber qué es lo que piensan y necesitamos ver si lo que hacemos tiene algún tipo de impacto positivo o negativo. Bueno, pues ¿qué información podemos recoger? Pues podemos hablar con ellos y preguntarles qué prefieren. ¿Preferís árboles grandes, pequeños? ¿Preferís que plante pinos o que plante...? No estoy diciendo que todo tenga que ser participativo, es decir, hay muchas decisiones que son técnicas, pero está bien saber de partida, ¿no? Qué preferencias tienen por un tipo de paisaje u otro, un tipo de diseño de calle, un tipo de elección de especie. Luego se podrá adaptar o no, pero por lo menos ya sabes de qué partes, ¿no? Podemos preguntar qué es lo que hacen cuando van al parque, qué es lo que hacen cuando pasean por el monte, son cazadores, lo que hacen es ir con su bici, lo que quieren es hacer picnic. En función de eso podemos gestionar y designar unas zonas de uso dentro del espacio natural. Podemos ver también qué grado de conocimiento tienen. A lo mejor es que no valoran el espacio natural porque no sabían que estaba allí, porque no sabían qué valores tiene, no saben para qué es necesaria la gestión. ¿Qué emociones? Al final también es muy importante. Las emociones determinan muchísimo el comportamiento
y las percepciones de lo que haga el gestor en un espacio natural. Y también nos sirven para regular los procesos participativos. Al final, si queremos crear una gestión participativa, hay toda una serie de metodologías para ello. No es sencillamente preguntamos a la gente y luego hacemos lo que queremos. Quiero decir, hay una serie de procesos y eso está muy regulado y podéis encontrar muchísimos estudios sobre eso y que veáis que hay una ciencia detrás, ¿de acuerdo? Y no solamente lo hacemos en un momento determinado, sino que también lo podemos hacer para ver el impacto de una actuación, qué pensaba la gente antes y después de una campaña de educación ambiental, si ha tenido algún tipo de repercusión, si hemos conseguido mover alguna conciencia, si hemos conseguido que la gente aprenda algo. Bien, ¿qué etapas sigue una investigación social? Pues a priori se parece muchísimo a una investigación clásica. Partimos de una teoría, el estado de la ciencia, generamos una hipótesis de trabajo o unas preguntas de lo que queremos hallar, recogemos unos datos, los analizamos, tenemos unos resultados y las conclusiones nos sirven para mejorar esa teoría que existe y volvemos al círculo, ¿no? Pero si es igual, que no hay metodologías, son distintas, son las mismas. Hay muchas clasificaciones de metodologías de investigación social. Una sería la que divide entre métodos experimentales, aquellos que están basados en la opinión, y aquellos basados en la observación. Los experimentales serían los más parecidos a la investigación clásica, lo que pasa es que en vez de utilizar ratones, utilizamos personas. Serían, por ejemplo, la investigación en psicología, cuando metes a personas en un entorno controlado, en un laboratorio, les sometes a una prueba. O puede ser la investigación médica, cuando se está probando un medicamento. Eso también es investigación social porque estás trabajando con personas. Aquí tendréis súper importante los temas éticos, como controlar toda la información que se le da a la gente, la honestidad, la transparencia, el consentimiento, etc. La ventaja que tienen es que es un entorno regulado, que se puede replicar, que se puede controlar muy bien las condiciones y que te da unos datos muy estandarizados. ¿Qué tenemos los métodos basados en la opinión? Lo que hacemos es preguntamos a la gente. En vez de meterles en una situación y ver lo que hacen o estudiar lo que hacen, les pillamos en su casa, no sé qué, les llamamos y les decimos, mira, tú cuando estás en una situación así, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que piensas? ¿O qué opinas de...? Lo que está aquí no estás observando directamente, tienes el filtro de la persona que te está contando la información. Por eso hay que tener cuidado con cómo se hace esa pregunta, la influencia que tiene el investigador en esta recogida de datos. No puedes intimidar a la persona, no puedes intentar que para simpatizar contigo te diga unas cosas u otras, ni que le dé vergüenza contártelo. Quiero decir, hay que planear muy bien cómo haces todas las preguntas y cómo las diseñas para evitar todo este tipo de errores en la recogida de datos. Y luego puedes decir, mira, pues yo no quiero que me lo digan, voy a observarlo, que es la típica investigación antropológica del observador, que intenta ser lo menos intrusivo posible y lo que hace es observar cómo interactúa la gente, qué es lo que hace, qué es lo que dice y va recogiendo sus datos, sus notas, lo va grabando. La otra clasificación se basa en qué tipo de datos recogemos. ¿Son números? ¿Son textos? ¿Son palabras? ¿Es un audio? ¿O vamos a recoger los dos? Los métodos cuantitativos lo que hacen es transforman un concepto en un número y a ese número ya le podemos aplicar toda nuestra carga de investigación clásica, métodos estadísticos, modelos predictivos, ya podemos ahí, tenemos todo nuestro arsenal preparado, ¿no? El paso del concepto al número es la clave, la que hay que determinar muy bien en la metodología, es, por ejemplo, si alguien hace ejercicio, no, pues lo vamos a transformar en el número de veces que va a correr a la semana. O sea, tenemos que hacer un salto, ¿no? El hacer ejercicio al número de días. Y esa transición es lo que nos daría ya, estaríamos trabajando con números, ya tenemos los métodos clásicos. Tenemos el análisis estadístico, los métodos predictivos, lo que se necesita aquí es gran número de datos, buscamos que la muestra sea representativa y estos son. ¿Qué son los métodos cualitativos?
son aquellos en los que lo que estamos recogiendo es un discurso. Entonces ya no podemos analizarlo de la manera estadística, ¿no? Tenemos unos métodos específicos. ¿Para qué queremos recoger un discurso? ¿Por qué no podemos recoger datos? Porque ya no estamos buscando, ya no cuantificamos, sino que buscamos razones. No queremos saber si la gente va a correr, sino por qué va o por qué no va, cuándo va, qué le hace sentir cuando corre, por dónde le gusta correr más, si por el monte, si por un parque, si por una carretera, si en su casa con su máquina y sus cascos. Y lo que están buscando muchas veces es complementar, de ahí lo de los métodos mixtos que os contaba antes, las informaciones que nos ha dado un muestreo estadístico. Tenemos unas tendencias, tenemos la mayoría de la población, el 25% hacen el 30%, vale, pues vamos a ver por qué. Y vamos a ver si hacemos algo, podemos modificarlo o no, ¿no? Aquí ya no trabajamos con grandes muestras. Los métodos cualitativos recogen muchísimos datos, pero normalmente de muy pocos participantes. Son estudios que se llaman normalmente de caso y no pretenden representar a toda la población. Es muy importante, por eso, seleccionar en qué población vamos a trabajar. Y no es porque sea un error en el diseño que no se puedan generalizar, es porque no lo pretenden. Lo que pretenden es dar razones aplicadas a esa situación concreta, que en general estas investigaciones tampoco se van a poder replicar. Lo que hablábamos antes de la situación controlada en un laboratorio no va a ser así, porque estás entrevistando o estás observando a gente en un entorno concreto, en un momento determinado de sus vidas, y eso no lo vas a poder repetir. Y esa persona tiene una historia, vive en un sitio determinado, eso no se va a poder replicar. Que parece que es muy subjetivo. Hay una serie de medidas que se pueden tomar a la hora de diseñar la investigación para hacer que esto sea riguroso. Lo que importa es que seas riguroso en la recogida de datos, que seas riguroso en el análisis y que expliques muy bien las conclusiones a las que llegas y las apoyes en la literatura. ¿Vale? Sí que tiene un rigor, no es el clásico estadístico apoyado en el número de datos, pero tiene una metodología para asegurarnos que eso existe. Hay muchísimas metodologías, ¿vale? Las etnografías, los casos, la investigación-acción, no solamente es observar, a veces lo que decía, provocamos algo para ver la reacción. A veces el investigador es un propio participante. La investigación-acción es un caso clásico de la investigación en pedagogía, en el que el profesor plantea una nueva manera de hacer la clase y ve la repercusión que tiene en los alumnos, en la dinámica de la clase. Es decir, el propio investigador forma parte del experimento. No siempre los métodos cuantitativos son un cuestionario puro y duro, ¿no? Aquí vimos, por ejemplo, una observación etnográfica que está recogiendo datos cuantitativos. ¿Cuánta gente hace y cuantifica o utiliza un número? Es decir, es un método que pertenece a la investigación social, ¿no? La observación etnográfica, sin embargo estamos recogiendo luego datos cuantitativos, datos numéricos, que vamos a poder analizar estadísticamente y sacar conclusiones de esta manera. Y los métodos cualitativos, el clásico sería una entrevista semi o no estructurada, ¿vale? Si en la entrevista le preguntas cuántos días a la semana, pues estás recogiendo números. O sea, veis que no solamente el método está cerrado o determina que sea cualitativo, cuantitativo o que se pueda analizar estadísticamente o no. A ver, os voy a poner el ejemplo, os contaba antes de mi tesis doctoral. Yo lo que hice la tesis en Londres, yo investigaba las simulaciones visuales generadas por ordenador y cómo se podían aplicar al campo de la gestión del bosque urbano. En un primer momento me planteé ver si a través de las visualizaciones se podía modificar el conocimiento que tenía la gente de la gestión del bosque urbano y demostrarlo, ¿no? Hacer un estudio con unas participantes, exponerles una presentación, ver qué pensaban antes, ver qué pensaban después y yo demostrar que la herramienta era muy útil. Y luego pensé, bueno, pero a lo mejor es que no se puede aplicar. ¿Por qué no me voy a los gestores y les pregunto realmente qué es lo que necesitan? Y fue lo que hice. Me fui a ellos y lo que intentaba ver era si estaban utilizando este tipo de herramientas
y qué potencial podían llegar a tener y qué barreras y qué impedimentos podría tener la aplicación. Y planteé pues, estas dos preguntas. Los objetivos pues, eran varios, ¿no? Aparte de eso, realizar una revisión de la literatura, ver cómo encajaba en la distribución del tiempo que ellos tenían en su día a día esta herramienta, ver si las herramientas que tenían ya estaban resolviendo los problemas que se les presentaban o no, para ver si había espacio, ¿no? A lo mejor me dicen, mira, no es útil, ¿pero por qué? Porque es que ya tienen otra que es un poco ir dando pasos para obtener la respuesta, ¿no? Y al final de todo, pues, dar una serie de recomendaciones como sí o como no esta herramienta podría aportar algo. En el caso de mi tesis doctoral, yo tenía pues, la típica distribución, caso de estudio, metodología, y tenía un capítulo específico de visualizaciones. Como os comentaba antes, son simulaciones generadas por ordenador, entonces tenía una metodología específica para ver cómo se generaban, cómo se elegían, qué software se utilizaba, qué puntos de vista, todo eso influía, incluso cómo se presentaban luego a los entrevistados. La resolución de la imagen, el medio de presentación, todo eso tenía una metodología específica. No voy a entrar ahí porque no nos da. Y yo lo que utilizaba en la recogida de datos era un método mixto. Hice un cuestionario primero, un cuestionario cuantitativo, y luego hice entrevistas semiestructuradas y obtuve ahí información cualitativa. La ciudad de Londres lo que tiene la particularidad es que está dividida en 34 distritos y cada distrito funciona como una ciudad completamente diferente y autónoma. El alcalde no tiene ninguna competencia en gestión de arbolado urbano y lo que hace de vez en cuando es alguna campaña, apoya financieramente que planten más árboles o que desarrollen una estrategia, pero cada distrito funciona de manera completamente autónoma. O sea que en realidad, aunque sea una ciudad, es como si estuviera entrevistando a gestores de 34 ciudades distintas. ¿Qué factores determinaban la población? Pues las características del distrito. En este caso, el número de árboles que tenían o no, cuántos gestores había en cada distrito y las características socioeconómicas y la localización de los distritos. Había una distribución, una diferencia de medios entre uno y otro abismal. Había distritos que tenían 2 personas gestionándolo todo y tenían un plano en papel y una base de datos en Access que se habían hecho ellos, y había distritos con muchísimo dinero, con muchísimos medios, con 20 personas, con un sistema de información geográfica, con información en la PDA en tiempo real. O sea, las diferencias eran abismales. Y esta diferencia podía pasar en la acera de una calle a la acera de enfrente, ¿no? La distribución clásica que se hace en los distritos en Londres son los de la periferia y los del centro, que está determinada mucho por la densidad de población y por la forma, ¿no? La periferia es más residencial, tiene más zonas verdes, muchos jardines privados, y bueno, pues la zona central tiene una densidad mucho más alta de edificaciones y un tráfico de personas, en fin, unas condiciones diferentes. Y luego lo que decía, ¿no? Los medios disponibles. Hay claramente unos distritos que tienen muchísimo más dinero que otros. ¿Por qué utilicé métodos mixtos? ¿Cuál era la racional? ¿Por qué elijo esto? ¿Por qué no sencillamente un cuestionario? Pues por 2 razones. Primero, ahora os contaré por la importancia de la selección de la muestra. El cuestionario me servía para captar gente para las entrevistas. El cuestionario me daba información acerca de números, de qué es lo que hacían, cosas más fáciles de contestar a distancia, porque cuando estás contestando, no tienes a la persona delante, no sabes si lo va a entender o no. Y la entrevista lo que me permitía era enseñarles las visualizaciones, controlar la manera en la que veían esas imágenes o no, porque no era lo mismo pasarles las imágenes y que la vieran en un teléfono móvil o que lo vieran en una pantalla así en su casa. Tenía un impacto muy importante. Entonces yo tenía que controlar la parte de las visualizaciones, pero podía utilizar otro método que me diera
más información numérica que me pudiera servir de referencia para encuadrar las respuestas de las entrevistas a través de un cuestionario online. Por eso un método se complementaba con el otro y también me permitía hacer lo que llaman una triangulación, es decir, recibir los datos de varios sitios para poder contrastarlos. Si yo solamente tengo un método, o dentro de la propia entrevista hago la misma pregunta de distintas maneras para poder triangular, para poder contrastar que lo que me dicen en una corresponde a lo que me dicen en otra, o utilizo dos métodos distintos y pregunto más o menos lo mismo o cosas similares para poder contrastar los dos medios. Es una manera de mejorar la calidad y de asegurar el rigor de la investigación, la triangulación, ¿no? Se puede utilizar, como en este caso, métodos cuantitativos y cualitativos, se puede utilizar varias fuentes, analizar textos y hacer un cuestionario, puedes hacer observación y luego entrevistas, pero el utilizar varios métodos te da robustez a la investigación. Bueno, esto es el esquema, ¿no? El de cada una de mis research questions, cómo se correspondían a cada una de las partes de la entrevista y cómo se complementaban con la información del cuestionario. El cuestionario además me daba datos para generar las imágenes que luego utilizaba en las entrevistas. ¿Por qué las imágenes? Como os decía antes, porque era la herramienta que quería testear, pero además también se pueden utilizar imágenes en entrevistas por otros motivos, no porque estés juzgando la imagen en sí misma, sino porque te sirve para que la gente empiece a hablar. A veces hablar de conceptos abstractos es difícil y la gente se queda bloqueada, pero si les das una imagen y les preguntas, ¿qué te parece? A veces las imágenes sirven para que la gente pueda ordenar imágenes, ¿no? En vez de preguntarles en abstracto, ¿qué te gusta más, un monte naturalizado, un monte que tenga más? Mira, ¿qué paisaje te gusta más? Ordénamelo por orden de preferencia, o por ejemplo, clasifícame estas imágenes en las categorías que tú veas que tienen sentido y me explicas por qué. Las imágenes son lo que se llama la fotoelicitación. Es una tecnología, es una técnica para hacer que la gente hable, ¿no? Es una manera de hacer que la gente te dé otros datos que de manera abstracta es muy difícil, ¿no? Bien, pues vamos a ver, ya hemos planteado por qué lo hacemos, qué tipo de información podemos recoger, cuál es el planteamiento general de una investigación que hemos visto que se parece mucho a una investigación clásica y qué tipos de metodologías hay, ¿no? Según los datos que recojamos, según qué tipo de observaciones hagamos, qué etapas seguimos. Lo primero tenemos que demostrar, tenemos que decidir cuál es nuestra población de estudio. Tenemos que decidir qué nos interesa, lo que opinan los políticos, lo que opina el público, lo que opinan los gestores, como era mi caso, lo que opinan los pastores, lo que opinan las personas que pasaban por allí, los visitantes de un parque natural. Tenemos que determinar cuál es nuestra población de estudio. ¿Y cómo hacemos el muestreo? El muestreo aleatorio siempre da robustez a la investigación, pero muchas veces tampoco es posible. ¿Qué herramienta podemos utilizar para facilitar este muestreo? Pues estratificar. Público en general, sí, pero público, voy a tener por lo menos intentar grupos similares de distribución en edades, de distribución en sexos, de distribución en poblaciones, de gente que venga de cerca, gente que venga de lejos, para que no tenga una disparidad en los datos o que en mi población sea más o menos representativa de todos los grupos que por allí pasan. ¿Y a cuántos tenemos que preguntar? Pues también depende muchísimo de qué tipo de datos queremos recoger. Al final, veis, está todo relacionado, como tiene sentido, ¿no? Si estoy haciendo una investigación etnográfica, no va a ser lo mismo que si estoy lanzando un cuestionario online. El medio y el tipo de datos que necesitamos te van a dar respuesta a esas preguntas. Si necesitas hacer un análisis estadístico, necesitas muchísimos más datos, necesitas lanzarlo de una manera distinta, no puedes ir por la calle una persona sola preguntando en Ciudad Universitaria y pretender que vas a tener una diversidad de la población, ¿no? Aquí que vas a tener sobre todo estudiantes y profesores, pero no creo que tengas a muchas madres de niños de 0 a 3 años, ni trabajadores de la construcción, ni pastores en Ciudad Universitaria, ¿no?
el diseño que hagamos de la investigación te va a dar respuesta a todas estas cosas. ¿Cuánto y durante cuánto tiempo? Pues aquí depende. Si nosotros lo que queremos hacer es ver cómo está la población en un momento determinado, lo ideal es que la recogida de datos no dure mucho, porque la variabilidad temporal te va a influir en el tipo de respuestas. No es lo mismo los visitantes que tiene un parque natural en verano, o el tipo incluso de visitantes, que los que va a tener en otoño, que los que va a tener en invierno. No es lo mismo hacer una investigación en un punto concreto que si lo que quieres es recoger cómo funciona un grupo de personas a lo largo del tiempo, a lo largo de un proceso participativo, cómo va cambiando la percepción que tienen las personas de la gestión del medio natural, si han aprendido algo a lo largo de los meses que dura el proceso o la campaña de educación ambiental. Entonces, en este caso, tu investigación se tiene que diseñar así, ¿no?, para ir recogiendo los momentos claves de cada una de las acciones. Si lo queremos es un momento puntual, lo ideal es que no sobrepase el mes en la recogida de datos. ¿Y cómo elegimos y encontramos a las personas? Pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque no todo el mundo se quiere someter a una entrevista de 1 hora en la que te voy a enseñar unas imágenes para mi tesis doctoral súper importantes. Claro, no todo el mundo tiene ese interés. ¿Qué estrategias, qué podemos hacer para que la gente se quiera contestar? Bueno, si en el caso de que sea algo que necesitemos que conteste mucha gente, que sea muy cortito y que sea muy fácil de contestar. Si lo que queremos es que ya inviertan tiempo para hacerles una serie de preguntas, una serie de pruebas, una serie de mostrarles una presentación, ver lo que piensan, entonces tenemos que ofrecer algún tipo de incentivo. ¿Cómo vamos encontrando los voluntarios? El problema es que si preguntamos y decimos ¿quién quiere hacer este tipo de estudio?, te va a llegar gente que a priori va a estar más interesado en ese tema, con lo cual tienes ya un error. Si de esas personas es lo que se llama el self-selection bias, te va a venir gente que no te va a... porque todos los que no te contestan son los que te dirían cosas distintas, son los que te dirían pues esa herramienta no me interesa, pues esto que planteas no tiene ningún sentido, pues el cambio climático no existe, no sé qué me estás contando, los árboles yo los cortaría a todos. Esos no te van a venir si les dices vienes 1 hora a hablar de árboles urbanos, esos no van a venir. Entonces vas a tener unos resultados que no son los que representan a la población. ¿Qué puedes hacer? Yo en mi caso lo intenté evitarlo porque los voluntarios a las entrevistas les venían a través del cuestionario. El cuestionario no mencionaba temas de visualizaciones y, sin mentir, porque es muy importante el tema ético, o sea, no puedes decir que iba a hablarles de coches y luego, ¡ah, sorpresa! Pero diciéndoles, ¿estarías interesado en un estudio, una entrevista personal más en profundidad, hablando de herramientas informáticas aplicadas a la gestión del bosque urbano? Entonces, sí es cierto que venía gente que a priori iba a estar más motivada en participar en algo así, pero no necesariamente más orientada a las visualizaciones. Así lo intentaba evitar. Otra manera es el que una persona te vaya presentando a otra. Es muy típico cuando se entrevista a expertos en un tema muy determinado. Gente que sea especialista en gestión forestal internacional aplicada a conflictos, no sé, algo así, que son 12 en Europa. Pues entonces, si conoces a uno, ese uno te puede presentar al otro, porque tienes una población tan pequeña que no puedes hacer un muestreo, sabes que los cuentas con los dedos de la mano, ¿no? Entonces es el snowball sampling, que se llama, es uno te lleva a otro, este te lleva a uno, el otro te lleva al otro, y de esa manera. Esos son algunos de los métodos más distintos a los que sería lo que digo el muestreo aleatorio, que ese no tengo que explicarlo, ¿no? ¿Cómo luego explicamos? Vaya, esto no se ve mucho, la verdad. ¿Cómo tabulamos o cómo explicamos, cómo ponemos luego esos datos de, pues yo pensé una persona que fuera, pues podemos hacer luego cosas así, ¿no? Podemos tabular nuestra metodología y podemos
describirla analíticamente. Es decir, cuál era el tipo de persona al que estábamos preguntando. En este caso, importaba muy bien dónde trabajaran, sobre qué temas les preguntamos, qué herramienta utilizamos, si era una entrevista, si era un cuestionario, si fue observación, si era una dinámica de grupo, cuántas personas participaron de cada tipo y el total que tenía de datos recogidos. Un ejemplo de cómo se tabula. Aquí, pues, describiéndolos, ¿no? Teníamos, por edad, pues teníamos un rango de 35 a 17 años, la media 45,6, los hombres 47, las mujeres menos. ¿Cuál era el estado civil? ¿Cuál era la orientación sexual? El país en el que habían nacido, el nivel de educación, si tenían trabajo o no tenían trabajo. Es una manera de exponer los datos dentro del capítulo de metodología. Bien, pues ya tenemos a quién le vamos a preguntar, ya sabemos cuánto tiempo tenemos que preguntar y ya sabemos cómo vamos a encontrar a esas personas. Pues vamos a recoger los datos, ¿no? ¿Cómo hacemos un cuestionario? ¿Cómo planteamos un cuestionario o el guión de una entrevista? Lo primero, definir bien los objetivos. Tenemos que tener muy claro qué tipo de información y qué tipo de datos buscamos para poder orientar las preguntas a eso. Tenemos que decidir el medio en el que vamos a hacer esas preguntas. No es lo mismo hacer el cuestionario por teléfono o entrevista, hacerla en persona o hacerla, por ejemplo, por email, por internet, con un link. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Mandar un link a un cuestionario online es lo más barato, súper rápido. Ya os digo, si hacéis un cuestionario fácil o que ofrezca un premio o algo así, al final la gente puedes motivar. ¿Qué es lo que no puedes controlar? No puedes controlar quién lo va a hacer al final, ¿no? Puedes controlar quién recibe el link, pero no puedes controlar si lo va a hacer en una vez, en 2 o 3 veces. Eso a lo mejor tiene algún tipo de impacto en tu cuestionario. Y la verdad es que muy poca gente contesta. Tenéis que ver que del porcentaje que mandéis del cuestionario online, el grado de respuesta es muy bajito en este caso, porque no tienes a nadie ahí. Por favor, ¿me ayudas a un estudio que no sé qué? Recibes un link y haces, fuera, ¿no? O se queda el email ahí en la bandeja de entrada y no lo vuelves a ver en 8 meses. Por teléfono, ¿cuál es la ventaja? Que estás hablando con la gente, ¿no? Ay, por favor, ¿nos puedes ayudar? Otra, que el entrevistador está en directo con la persona. Quiero decir, si la persona no entiende la pregunta, como en el cuestionario online, pues no entiende la pregunta, pues contesto esto. Por teléfono puedes saber si la pregunta es, no entiendo qué quieres decir, si con qué A o B. Pues mira, es que puedes explicar, puedes interactuar. ¿Cuál es el problema? Que ¿quién contesta al teléfono? Normalmente no llamas a móviles, estás llamando a un teléfono fijo de una casa. ¿Cuántos tenemos todavía teléfono fijo y cuántos cuando suena contestamos? Porque yo en mi casa cuando suena, normalmente como son los de la compañía telefónica, es que ni... Entonces ahí ya de repente tienes un error por el método de muestreo que has elegido. Ya de repente la población se te ha seleccionado a un grupo determinado, que a lo mejor es el grupo que buscas, con lo cual ese método te va perfecto, pero si no, tienes que tenerlo en cuenta y a lo mejor tienes que complementar con otros métodos, triangulando, para evitar ese error, ¿no? Y en persona, que es lo que... Bueno, el correo lo he puesto aquí, lo que pasa es que ya se hace poco, pero todavía hay gente que lo que quiere es el cuestionario por escrito, que le llegue a su casa impreso, rellenarlo, meterlo en un sobre y mandarlo. Si lo que queremos es gente de mayor edad, a lo mejor el método del cuestionario impreso que va a su casa con un sobre de retorno es el método más efectivo. Si lo que queremos son jóvenes, pues a lo mejor el correo, una encuesta en Facebook es más efectivo. En persona lo que haces es, por un lado, controlas a quién le haces la entrevista, quiero decir, les vas viendo, controlas si lo entienden o no lo entienden, porque ya no solamente es la voz, sino que le estás viendo la cara.
les puedes explicar, le puedes modular la manera en la que haces las preguntas, adaptarlas a cómo están entendiendo o no están entendiendo las preguntas que les están haciendo, pero qué problema hay. Está el error de que la gente tiende a contestar lo que piensan que quieres oír. Y en determinados casos, si les vas a preguntar por enfermedades venéreas, a lo mejor la entrevista personal por la calle no es el mejor medio, porque no vas a contestar, ¿no? En este caso, como es gestión del medio natural, pues es un poco más neutro, ¿no? Nadie se suele sentir avergonzado de si corre por no sé qué, si le gusta un paisaje X o algo así. Pero hay que tenerlo en cuenta. Claro, o sea, tú estás allí y al interactuar con esa persona, estás modificando sus respuestas, estás introduciendo un error. Entonces, es muy importante el entrevistador, quién lo hace, cómo lo hace y la pinta que tiene, todo, es que todo es importante porque estás introduciendo ahí un bias, un error en la información que vas a recibir. Bien, pues ya hemos tomado todas estas decisiones, pues vamos a hacer nuestro guión, nuestra entrevista. Clásicamente pues tiene una introducción, de las primeras preguntas que son clasificatorias, ¿no? Pues si eres hombre, mujer, si vos, dónde trabajas, qué grado de estudios o de qué campo profesional provienes, o a lo mejor te interesa de qué ciudad es o de qué país, o quiero decir, esto ya adaptado a... pero es un poco clasificar, ¿no? Vamos a ver esta persona adentro de qué estratos de mi población pertenece, para ver luego, cuando haga el análisis de los resultados, si tengo equilibrados las respuestas de todos los grupos, ¿no? El cuerpo del cuestionario, donde están las preguntas importantes, las que van a contestar a nuestros objetivos, a nuestras hipótesis de trabajo, son los datos importantes, y luego siempre hay que acabar con sugerencias. ¿Hay algo que quieras añadir que no se haya cubierto en el cuestionario? Siempre es muy importante acabar con eso. Y aparte de las preguntas en sí, necesitas una serie de documentos complementarios. Tienes que dar una introducción a ese cuestionario, si no puede ser verbal, si estás no, pues estamos haciendo un estudio, no sé qué, es de la universidad de no sé cuántos y los datos van a ser confidenciales, aseguramos que... O puede ser por escrito en el email que mandes o en la web, cuando pinchas lo primero que te aparece la presentación. Es importante que expliques qué tipo de estudio es, quién lo está haciendo y qué va a pasar con esos datos y cómo se van a analizar. Tienes que asegurar la confidencialidad de los datos y tienes que darles la opción a que no quieran que sus datos se almacenen, que luego está todo el tema de protección de datos. Quiero decir, estamos trabajando con personas y tienen una serie de derechos, hay que tenerlos en cuenta legales, entonces hay que cubrir todo esto. ¿Qué necesitas? Unas instrucciones. Pues quiero que me rellenes el formulario en papel, me lo metas en el sobre y le pongas un sello, o no te preocupes, el franqueo está pagado, o contesta a las preguntas online, no sé qué, solo te va a llevar 10 minutos. Ahí es donde explicas si hay algún tipo de incentivo y vas a entrar en el sorteo de un maravilloso libro sobre pastos de Natal. Algo así. Tienes que dar información de contacto porque a lo mejor la gente te quiere hacer alguna pregunta, pues tienes que dar la opción a eso. Este es el email de contacto, cualquier duda, sugerencia, no sé qué, mandarlo aquí. Y sobre todo tienes que dar las gracias. ¿Vale? En el caso luego ya de cuando hagas entrevistas o cuando hagas pruebas, cuando hagas una presentación, cuando hagas una dinámica de grupo o algo así, necesitas también un consentimiento por escrito, sobre todo si vas a grabar esas entrevistas, si vas a hacer un vídeo, si vas a grabar el audio, para todo eso necesitas que te lo firmen legalmente. Y también necesitas seguramente una autorización previa de tu universidad o centro de trabajo, que normalmente suelen tener algún tipo de protocolos de actuación en el caso de trabajar de investigaciones sociales o en el caso de trabajar con humanos, ¿no? Ya lo tengo todo, ya tengo mi guión, mi protocolo, mi autorización, me voy a poner a lanzarlo a 200, no. Primero mándaselo a un grupo controlado de gente, primero mándaselo a gente que controle la investigación para que lo revise. Luego mándaselo a un porcentaje muy pequeño de gente que no sepa nada de la investigación para que lo revise. Y cuando lo hayan revisado 20 personas, todavía tendrá algún error, así que vuélvelo a revisar porque se te va a pasar
que una pregunta no está bien hecha, que el cuestionario online de repente cuando no te graba bien el revisarlo, porque de repente se lo has mandado a 500 y has quemado ya la opción de mandárselo a 500. De repente te contestan, ya no, ¿qué le vas a escribir? ¡Ay, ese cuestionario que pues tenía un error en la pregunta! Olvídate, te lo mando ahora. Ya no vas a poder. Esas personas ya están quemadas. Si lo estás mandando a la población general, bueno, pues tampoco es tan grave. Tenemos 2 millones de personas en Madrid, por ejemplo, pero si estás hablando de que tienes un grupo de 225 personas y ya se lo has mandado a 100, de repente has comprometido mucho tu investigación y tu muestreo. Lo hemos probado, lo rectificas, si hay algún error, lo vuelves a probar, si ha sido un error determinante, si has cambiado completamente una pregunta, tienes que volver a testearlo, hacer las entrevistas y luego controlas, ¿vale? Controlas, si haces un cuestionario online, está muy bien porque te va dando las estadísticas de si la gente deja el cuestionario a medias, no solamente te llegan todos los cuestionarios, entonces de repente dices, mira, me llegan todos a las 5, que era la pregunta súper larga, más importante, y he debido hacer un diseño de que todos sé que me quedan ahí. De repente ven una matriz y dicen, no, ya está, hasta aquí, no sigo. Todo esto te va a dar información, ¿de acuerdo? ¿Y qué tipos de preguntas hay? Pues preguntas totalmente abiertas, estas serían las clásicas cualitativas. ¿Qué piensas de y un texto libre? La gente te contesta lo que quiera, ¿no? Eso lo que te da son datos, como hemos dicho antes, que es un texto que tienes que analizar con metodologías específicas cualitativas. Puedes darles una serie de imágenes y, como decíamos antes, este sería un tipo de pregunta que utiliza imágenes como soporte como estímulo visual. Te doy una serie de imágenes y de cada imagen te pregunto algo. Tienes que controlar, dar las imágenes siempre en el mismo orden, dar el mismo tiempo en el que la gente ve la imagen, sistematizarlo. O sea, parece que es un estudio muy informal, pero todo tiene su metodología y todo tiene que estar controlado, todo tiene que estar decidido de antemano y todo tiene que estar documentado. Pues le das las imágenes y le haces una serie de preguntas de cada imagen, siempre la misma y en el mismo orden, como digo, y al mismo tiempo cada imagen. Puedes preguntarles, ¿qué palabras? Dime lo primero que se te ocurra cuando te digo forestal, gestor, pino, pasto, pastor, arbolado urbano, sombra, calor. Palabras asociadas, completar frases o una historia o un dibujo. Pues iba un hombrecillo por el monte y sigue la historia. Datos cualitativos una vez más. Incluso si estamos trabajando con niños, el tema de los dibujos es muy interesante. En procesos participativos con niños no se les pide qué elementos te gustaría que tuviera tu paisaje o tu espacio verde urbano, no sé qué, sino dibújame tu parque ideal. Y entonces ves luego qué elementos dibujan, si tienen columpios, si tienen muchos árboles. Sí. Es una manera de preguntar de manera indirecta. También se hace cuando estamos tratando con gente que a lo mejor que hay un choque cultural, que no entienden bien el idioma en el que nos estamos comunicando o que pues, no tienen un tanto nivel de estudios como otros que pueden entender unos conceptos más abstractos, ¿no? Se utiliza en procesos participativos también en comunidades, en espacios en desarrollo, en países en desarrollo. Diseña tu paisaje ideal, vamos a planificar, y se utilizan mapas comunitarios donde la gente dentro del mapa dibuja en común, ¿no? Un pueblo, una comunidad, te dibuja cómo querrían que su pueblo fuera, cómo querrían que su comunidad, qué elementos tuvieran. O luego puedes tener preguntas cerradas, ¿vale? Dicotómicas, ¿quieres A o B? ¿Tú te gusta ir por el monte, sí o no? ¿Te corres, sí o no? ¿Cazas, sí o no? ¿Cazas por la mañana o por la tarde? Por la mañana, por la tarde, dicotómicas, A o B. Múltiples respuestas. ¿Cazas por la mañana, por la tarde, los fines de semana, Orden, pues ordéname de mayor preferencia a menor preferencia esta serie de conceptos. Y entonces te van poniendo del 1 al 5, del 1 siendo todo explicado en puntúame del 1 al 5, siendo 1 lo que más te gusta y 5 lo que menos te gusta, ¿no? Preguntas por escala. Lo que decíamos antes. ¿Te gusta cazar? ¿Sí o no? Cuando tienes una información muy limitada.
Pero si tienes una escala, si les das del 1 al 9, del 1 son las que se llaman las preguntas en escala, la típica es la escala de Likert, también puedes tener una escala bipolar. La escala de Likert es que a cada uno de los números le pones un término. Y tienes un término central que es neutro. ¿Vale? Tienes, por ejemplo, en el 1, muy malo, en el 2, malo, en el 3, bueno, regular, el 4, es bueno, y el 5 es muy bueno. Y les vas dando, tienes el número, con lo que luego te da opción a hacer también análisis estadísticos y unas gráficas y tal y cual, pero también tienes la parte de darles la información con la palabra, que también es más intuitiva. Si no, pues le pones de muy malo a malo y le dejas los espacios, que sería la escala bipolar, o le dices, puntúame del 1 al 11, del 1 al 12, de lo que tú quieras. Las típicas son del 1 al 5, como digo, para dejar una en el medio que sea neutral, porque si no, no... Y lo que también está bien, si siempre que se pueda, dejar una opción de no sé. Porque es importante, a lo mejor genuinamente no saben, pues es mejor que te lo digan y no que te den una respuesta y te estén falseando los resultados, ¿no? Siempre dar la opción esa de, lo malo es que a veces no sé de nada, ya está, y he terminado el cuestionario, ¿no? Una matriz no es más que combinar en una sola pregunta varias. Si son todas del mismo tipo, en vez de contéstame del 1 al 5, no sé, pues contéstame del 1 al 5 y les pones todas, ¿no? Entonces estás contestando en una sin poner las instrucciones 50 veces. Y condicionales es, ¿fumas? Sí, si fumas, ¿cuántas veces fumas a la semana? ¿No? Condicionales que solo aparecen en el caso de que se conteste sí a otra pregunta. ¿Qué es lo que hay que evitar? Preguntas capciosas. ¿Pagarías por visitar este magnífico y maravilloso espacio natural que estás aquí disfrutando y que tanto nos cuesta mantener? Y no, ¿qué te va a decir? Pues no, no pagaría, no me gusta, no, es lo que decíamos antes, ¿no? La gente te va a intentar contestar inconscientemente lo que piensan que tú quieres oír. Entonces, si tú ya les estás haciendo la pregunta de esa manera, ya tienes un error introducido importante. También si te presentas como, soy un gestor de este parque que invierto muchísimo trabajo en mantenerlo, no sé qué, no sé cuántos, ¿tú pagarías por venir? Pues claro que te va a decir, no, nada, cero, no me gusta. Por eso decíamos la influencia de cómo se hacen las preguntas, ¿no? El entrevistador, sobre todo en persona, porque al final el papel o el ordenador es mucho más neutro, pero en persona esto lo estás transmitiendo sin darte cuenta, ¿no? Aunque tus palabras no sean así, cómo eres, cómo vas vestido, no sé qué, da influencia. Preguntas cargadas. Pues aquí, ¿dónde le gusta pasear? ¿Qué es lo que pasa? Que estás preguntando dos cosas. Y porque asumes que le gusta pasear y asumes dónde. Quiero decir, no tienes dos variables, estás midiendo una en una sola pregunta, ¿no? Les estás preguntando, si no le gusta pasear, a lo mejor no pasea, pero les has preguntado dónde, entonces te va a decir algo. Es una pregunta que no está clara, que está mezclando dos conceptos. Igual cuando en una pregunta preguntas dos cosas a la vez que no tienen nada que ver. O sea, en esta estás asumiendo una variable ya como positiva. Por eso está cargada. En las dobles es que preguntas dos cosas a la vez. ¿Cuántas veces y por dónde te gusta no sé qué? ¿Vale? Y entonces a lo mejor solo te contesta una. Y la otra parte de la pregunta, si haces dos, es más claro que la gente te va a contestar a las dos variables. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas que no están claras, que no se entienden, evidentemente, o preguntas absolutas. Estas necesariamente no son malas, pero es mejor intentar evitar que todas sean así. ¿Por qué? Porque te dan una información limitada, ¿vale? No porque sean malas en sí mismas, a veces son importantes, ¿no? Como decíamos antes, son la condición para que te aparezcan otras, te permiten clasificar a la población, eres hombre o mujer, son dicotómicas, son absolutas. Pero no abusar de ellas, porque si tienes una escala, cuesta lo mismo poner sí o no que poner del 1 al 5 y te da muchísima más información. Tener mucho cuidado con que sean muy largas, con que pregunten cosas o conceptos complicados,
asumir que la gente va a entender de lo que estás hablando. El orden de las preguntas es muy importante, sobre todo si haces preguntas muy comprometidas o complicadas, las muy largas, las pones muy al principio, a lo mejor puedes hacer que la gente, mejor empezar con algo más fácil, luego subir el grado de complicación y luego tampoco las dejes al final de todo cuando la gente ya está deseando y de repente la pregunta más importante es la última. ¿Por qué? Porque si la gente no termina el cuestionario, de repente te has quedado sin ese dato, ¿vale? Que es el fundamental. Ofrecer un incentivo, como decíamos antes, y el entrevistador, esto un poco ya os he contestado, os he ido contando. Yo lo hice online, tenía solamente 11 preguntas y estaba planificado para que fueran 10 minutitos. Bueno, en realidad eran un poquito más, pero yo ponía que eran 10, si se hacía rápido y se sabía sí que eran 10, ¿no? 10, 15. ¿Y qué es lo que quería preguntar? Que os decía antes, aquí no metía temas de visualizaciones, pero les preguntaba qué es lo que hacían en su día a día para ver a qué dedicaban su tiempo, ¿no? En el día a día, porque a lo mejor una herramienta no funcionaba porque no tenían tiempo, ¿no? ¿Qué tipos de recursos tenían? Identificar los retos. Qué cosas no funcionaban y qué cosas no tenían respuesta con las herramientas que tenían actualmente, para ver si una nueva herramienta les podía ayudar. Y cómo se comunicaban yo de la literatura había deducido que un papel clave que podían tener las visualizaciones era la comunicación con el público. Entonces les preguntaba, pues, ¿cuántos comunicáis con el público? ¿Cómo de fácil es? ¿Qué conceptos son más fáciles o menos fáciles de comunicar? Aquí los objetivos venían determinados no por el estudio, sino venían determinados por la literatura, las preconcepciones que yo tenía de la investigación previa, ¿no? Del estado de la ciencia. Y luego, ¿qué tipo de herramientas utilizaban? ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas? Porque yo les estaba preguntando por una herramienta tecnológica, pues, ¿qué tipo de cosas utilizabas? Os lo pongo aquí, no lo vamos a leer, pero cuando me puse yo a hacerlo, nunca había visto qué elementos tenía que tener el email con el que mandas un cuestionario de este tipo. Pues yo mandé venía pues el link al electrónico, también se lo mandaba en un PDF por si alguno quería imprimirlo y mandármelo y escaneármelo, yo dar todas las opciones que habían posibles, ¿no? Y donde explicaba cuánto se dura, que si por favor lo contestas luego te voy a dar, en este caso era una botella de champán, me parece, o algo así, ¿no? Eran ingleses, entonces el tema motivaba. Yo nunca me lo hubiera planteado, pero un inglés con el que trabajaba me dijo, no, esto es la costumbre, hay que ofrecer una botella de algún tipo de... Digo, vale, pues nada, me parecía a mí, podía tener algún problema ético, pues ahí es la costumbre, ¿no? Está bien que algún local, si estás haciéndolo en otro país o algo así, pues te cuente cuál es un poco lo que se espera, ¿no? Que esto era la introducción al cuestionario. El cuestionario tenía una primera parte, lo que decíamos, de estratificación, ¿no? Y luego las preguntas en sí. Esta era la pinta que tenía el cuestionario en PDF y esta era la parte del cuestionario online. Las preguntas eran iguales, las matrices, rellenar, no sé qué, pero bueno, no os lo voy a contar, que si no tenemos aquí 5 horas. ¿Cómo planteaba la parte de las entrevistas? Las entrevistas eran en persona, en el lugar elegido por los entrevistados, duraban aproximadamente 1 hora, es decir, yo me desplazaba, normalmente era a su oficina o algo así, y las grababa y además tomaba notas. Así que necesitaba que, lo primero, según me sentaba, que me firmaran el consentimiento para grabar. Todos me dijeron que sí, no hubo ningún problema, pero hay gente que a veces no quiere que le graben. Y la entrevista yo la dividía en 2 partes, ¿no? Una primera parte que era profundizar un poco las preguntas del cuestionario. Para eso era útil tener las respuestas del cuestionario previamente, no hacerlas en paralelo, sino que primero tenía el cuestionario, pues he visto por el cuestionario que trabajas mucho en, no sé, pues cuéntame por qué es... buscar las razones, las respuestas que habían dado, y luego la segunda parte, como habíamos dicho, la que les enseñaba las visualizaciones, les preguntaba sobre ellas. Este es el formulario de consentimiento, está aquí, por si alguna vez lo queréis ver, y este era el protocolo de la entrevista.
Esto solo lo veía yo, ¿vale? Tengo aquí Only for Researchers, que era yo, pero bueno, da igual. No, como estaba todo documentado y no sé qué, pues todo analizado, todo clasificado. Esto lo que me daba a mí era que no me saltara en ninguna entrevista ninguno de los puntos clave que quería seguir. Eran entrevistas semi-estructuradas, es decir, aquí no están escritas todas las preguntas, tenía que irlas adaptando a lo que me fueran diciendo, pero sí que tenía los temas clave que quería ir sacando. Entonces, si esa persona de manera libre no me había contestado no sé qué, pues sabía que al final tenía que hacerle una pregunta sobre percepción del cambio climático o cosas así, ¿no? Tenía una serie y también lo que se llaman una serie bueno, no sé, en inglés se dice probes, frases que te ayudan a que la otra persona siga hablando. ¿Qué quieres decir con...? Ah, muy interesante, y a veces callarte y mirar a la persona y hacer así hace que sigan hablando. Sí, a veces no sé, depende, yo nunca había hecho entrevistas antes, con lo cual no era una situación con la que estuviera familiarizada. Y entonces la tendencia a veces es ponerte a hablar, y todo eso que piensas, interrumpirles. Y no, a veces es mejor sencillamente hacer la pregunta y la gente, si le estás preguntando algo complicado, no te la va a contestar así. O a veces te contestan una cosa y piensan, déjales que hablen, déjales que piensen, ¿vale? No, ya digo que a veces el quedarte callado y escuchar te da respuestas más interesantes y más elaboradas que bombardearle. Bueno, pues tenía varias partes, estas son las que tenía yo que completar según las cuestiones que me habían dado, las preguntas del cuestionario, y esta era la parte de las imágenes. Para cerrar, siempre, ¿hay algo que quieras añadir, algo que no te haya contado, que quieras añadir a la entrevista? ¿Estarías dispuesto a, si quiero clarificar algo de la entrevista cuando luego esté analizando los datos, que te llame? Y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Qué nos queda ahora? Analizar los datos. Según el tipo de datos que tengamos, pues o nos ponemos a hacer análisis estadísticos o tenemos que analizar un texto y convertirlo en variables, en algo que podamos clasificar, ¿no? Analizar. Primero, tratar los datos. Cuando tenemos datos cualitativos, podemos tener el texto puro y duro, si estamos analizando textos, artículos, documentos, estrategias, planes de ordenación. O podemos tener un audio si hemos grabado las entrevistas, o podemos tener un vídeo si hemos grabado una dinámica en grupo. Lo primero que tenemos que hacer es transcribirlo. Y esto suele ser la parte más larga, más tediosa, más... Una hora de entrevista pueden ser de 30 a 40 páginas escritas, fácilmente. Y eso solamente el texto. Quiero decir, aquí vemos el... Bueno, no voy a dar al botón, que no sé. El texto puede ser la herramienta de la que vamos a extraer los conceptos, o el texto puede ser en sí mismo el objeto de análisis. En el caso del medio natural, de gestión del medio natural, no suele ser esa, no necesitas transcribir ni si el acento que tienen, ni las pausas que hacen, ni si cometen errores gramaticales o de dicción, transcribirlos tal cual, pero en algunos estudios sí es importante. No es lo mismo, porque te va a dar información acerca de esa persona, que diga he contado o he contado, que meta muchos o que no, o que tenga un discurso limpio. Y si te importan esa serie de matices y esa serie de informaciones, las tienes que transcribir todas. Y tienes que contar los segundos que está callado. Y tienes que contar... Entonces, la transcripción es un proceso duro. Sin embargo, aunque la tendencia en un momento determinado, cuando vas por la entrevista número 15 y te quedan 40, es voy a pagar a alguien lo que sea porque me lo haga, porque yo ya no puedo más. No, es importante, porque sin darte cuenta, al hacer esto, te estás familiarizando con los datos y estás empezando el proceso de análisis. Porque una parte del análisis es leértelo, leértelo y leértelo. Y cuando te lo has leído muchas veces, empiezas a ver los patrones y empiezas a ver cómo las cosas que tienen en común, las respuestas que te han ido dando, y vas viendo cómo van surgiendo esos códigos y esas clasificaciones. ¿No hay programas que transcriben? Sí. ¿No te gusta lo que hacen? Sí, no, y seguro que es el futuro, ¿eh?
pero a veces no funcionan. ¿Tú lo intentaste? Sí, yo lo intenté. Lo que pasa es que en mi caso, por ejemplo, los de reconocimiento de speech recognition software, ¿no? Estos los que te reconocen el discurso y te van transcribiendo. Lo que funciona normalmente es cuando les has entrenado a que te reconozcan una determinada voz. Yo entrevisté en inglés y tenía un americano, un escocés, tenía 4 ingleses, tenía uno de Birmingham, cada uno tenía un acento completamente distinto, entonces no reconocían, me fallaba un montón. Lo que recomiendan algunos es que vayas repitiendo lo que dicen, o sea, lo escuchas y se lo dices tú a la máquina y la máquina te lo transcribe. Pero claro, a mí lo que me pasaba es que yo lo decía en inglés y la máquina no me reconocía a mí, ¿no? Porque bueno, esto es así, ¿no? Entonces, claro, en mi caso tenía una complicación añadida, pero dicen que eso, lo de escuchar y transcribir y decirlo tú para que lo transcriba, ayuda bastante. Yo lo que utilicé fue un software que lo que te permitía era poner el audio más lento para poder intentar escribiendo según lo iba escuchando. Y a una vez pues me tocaba repetirlo, no sé qué, pero al ponerlo a menos revoluciones me daba tiempo a escribir. Y también es cierto que yo no necesitaba ese nivel de las pausas, los segundos, de no sé qué, yo quería información. O sea, para mí el texto era un medio para llegar a los conceptos. Los tipos de análisis son muchísimos, ¿vale? Os voy a hablar del análisis temático, que es, para algunos es lo que tienen que hacer un poco todos y que luego algunos llegan más allá, ¿no? Pero que sería la codificación o la extracción de los temas. Y algunos luego ya con los temas pues hacen otro tipo de análisis o siguen. Si en las entrevistas, por ejemplo, a lo mejor sí que tenemos, dentro de que sean datos cualitativos y dentro de que sean texto, puede que tengamos unas respuestas mucho más estandarizadas, ¿eh? Puede que les hayamos pedido que hagan una serie de listas o que, como decíamos antes con las imágenes, que las clasifiquen en pilas y que... Entonces hay un tipo de análisis específicos para eso. Cuando lo que tenemos es un texto libre, nos pueden básicamente importar 2 cosas. El número de veces que repiten determinadas palabras y entonces, por ejemplo, podemos hacer el conteo de palabras, los mapas estos que son muy típicos, que aparecen más grandes los conceptos que han repetido más o que ahí ya te pueden dar pistas, ¿no? O cuando las palabras lo que son códigos, son temas, que sería lo que os contaba del análisis temático, que sería un poco el más estándar o el más básico de todos los análisis de texto. ¿Una pregunta? Sí, claro. Para contar las horas de software utilizas. Luego pongo aquí os voy a dar una lista de software porque sí, eso sí que te lo hace un software, ¿eh? Y ayuda también mucho para análisis temático, hay varios. Yo utilicé En Vivo, por ejemplo, sí, y yo creo que ese prácticamente te lo hace todo. Y hay 2 que tienen una versión gratuita. Yo utilicé la versión de prueba de En Vivo, que me parece que daban 30 días y con 30 días, como hice el análisis previo y la transcripción en Word, porque si haces, claro, si la transcripción en vivo también te permite hacer la transcripción, meter el audio, pero... ¿Tenías compañeros de trabajo que dominaban todo esto? Sí, yo hice una estancia en Londres y la gente hacía esto. ¿En una escuela forestal? No, en geografía. Los geógrafos ya están más acostumbrados. Claro. Eran geógrafos sociales, o sea, era... Porque has dicho, yo no había hecho nunca una entrevista, o sea que en Montes... Yo, ingeniera de montes, yo estudié en esta escuela. En el doctorado hice estancias en Canadá para la parte de visualizaciones con un grupo de investigación allí. Allí lo que hacían mucho eran lo que inicialmente iba a plantear en la investigación, es decir, hacían una presentación y hacían un pre y un post, un test, un cuestionario antes y después de una presentación. Están, por ejemplo, en ese grupo de investigación trabajaban cómo las visualizaciones pueden ayudar a la gente a cambiar su actitud frente al cambio climático, cambiar modificaciones, cambiar percepción y cambiar conocimientos. Entonces, hacían mucho así. Pero cuando me fui a Londres por
temas de la vida, estaba ahí un poco más sola y me metí de visitante en un grupo de investigación de la UCL, la University College of London, y allí eran geógrafos sociales, y fue donde aprendí más a esta parte. Allí hacían mucho etnografías, entrevistas, era otro mundo. ¿Te parece que esto lo tendrían que dominar los forestales? Yo creo que sí. Por lo menos yo creo que en alguna ocasión a ti te he oído en algún encuentro comentar. ¿Y cómo está ese asunto? ¿Los cambios de plan de estudios? Pues hay un plan de estudios, ¿me están grabando? Un plan de estudios ahora que está a punto de incorporarse para el año que viene, va a pasar las revisiones, y yo creo que prácticamente esto no está contemplado. Que no, todavía no. En los planes de estudio, creo que lo comentamos el otro día, desde el año 92, 91, que empezamos a plantearse ya los primeros cambios de estudio, antes, siempre aparecían los temas de sociología o de cómo incorporar todo eso de cultura. Yo siempre digo, la agricultura es la aplicación a obtener bienes y servicios que demanda la sociedad. Esa parte de demanda, bueno, aparte luego lo que hay que explicar las cosas que se hacen, ¿no? O sea, eso. Y ver si explicamos bien, ¿no? Sí. Quiero decir que a veces hay tendencia de lo que demanda la sociedad, pero es que nosotros sabemos lo que demanda la sociedad, no necesitamos preguntar. No, claro, ¿no? ¿Cómo chequeas? Claro, ¿cómo chequeas que lo que estás haciendo es...? Lo que hace falta, pero no se incorpora. Pero luego tampoco ha pasado. No, pero en medio natural sí que se va. En sociología, política y educación Pero ambiental. los chicos tienen un ejercicio de ir a preguntar. Tienen una educación ambiental, o sea, yo no sé, yo no me sé todo el contenido de esa asignatura, pero sí que, vamos, que se ve más en detalle. Sí, yo he visto la palabra pues sociología, qué pero bien. no sé si realmente los chavales tienen que hacer. Está en un grado. Y no sé si eso, ya en los nuevos planes, ya no sé, pero la intención es incorporarlo, pero eso, yo creo que más o menos, pero la ingeniería forestal y la ingeniería. Porque luego, Claro, es que a mí me daba curiosidad los 34 barrios, ¿no? Sí. Los gestores de árboles, ¿qué formación tenían? ¿Eran ingenieros forestales, eran biólogos? ¿Qué? Luego, si quieres, tengo ahí los resultados, os lo pongo. Sí, eran allí sobre todo arboricultura, porque en realidad Eso existe como carrera. existe como carrera. Lo que llamamos nosotros urban forestry o arboriculture, que parece que lo distinguimos, allí no. En Reino Unido es lo mismo. Y sí que había algunos que eran forestales. Y de landscape architecture, de arquitectura del paisaje también, porque también existe como carrera. Arquitectura del paisaje, forestales, y arboricultura también existe como grado universitario, como título reglado. Bueno, creo que os he contado un poco ya. Transcribir, analizar los datos, leer, organizar la información, clasificar. Antes se hacía con carpetas y con rotuladores de colores para cada tema, luego cortaban las entrevistas en trocitos, las iban poniendo en cartulinas de todo lo que tiene que ver con cambio climático, pues aquí lo que ha dicho fulanito, el 1, el 2, el 3, el 4. Ahora eso te lo hace todo el software y además te da las estadísticas, te da los números. Luego te metes, según vas leyendo la entrevista, la seleccionas, le añades una serie de códigos, le dices, mira, pues aquí está hablando de cambio climático, de comunicación con el público y del problema con... Y luego, cuando vas a cada uno de esos códigos, te saca los extractos de cada uno de los entrevistadores que tenían que ver con ese punto y además te los tabula. O sea, ayuda muchísimo, pero hay que hacerlo. Vas sacando los códigos y lo que quieres es cada vez reducirlos más. Quieres que cada tema tenga suficiente número de datos, que sea robusto y que sea distinto de los otros, ¿vale? Tienes que poder luego justificar, escribir el análisis, documentar todo lo que haces y luego la discusión, como siempre. Una cosa es describir tus hallazgos, tus resultados, y luego para discutirlos los tienes que relacionar con la literatura que existe. Aquí no os estoy... Esta es la lista de los software que existen y que seguramente dentro de 2 años habrá 20 más o estos se habrán cambiado, pero bueno, por lo menos que os suenen. Y aquí os pongo 2 que tienen una versión gratuita. Ya os dije, yo utilicé En Vivo, que tenía un
una versión de prueba de 30 días y a mí en este caso me dio suficiente para hacer la parte del análisis temático. Pero bueno, investigarlo, que a veces sí lo que ocurre es que, claro, que nuestra universidad, como no trabaja en estos temas, no tiene licencias para este tipo de software y a veces si estamos haciendo un proyecto personal, una tesis o un trabajo de fin de máster, no es siempre fácil adquirir una licencia. Y bueno, que no es la curiosidad lo que mató al gato, sino analizar todos los datos que generó la curiosidad. ¿Qué hice yo? Bueno, pues tenía mi cuestionario online, 12 preguntas y hice un análisis estadístico. ¿Qué es lo que me pasaba? Que tenía una población muy pequeña, pero no porque me contestara poca gente, me contestaron el 40%, pero es que eran tan poquitos que el 40% eran todavía menos. Entonces no me permitió utilizar test estadísticos paramétricos, sino me tuve que meter en test no paramétricos y ahí me complicó un poco la vida. Pero bueno, son números, ¿vale? Que os contaba antes, teníamos 34 distritos, hay 136, me contestaron de 30 distritos, o sea, tenía una buena distribución y representación de todos, 56, que son un 41%. Y en las entrevistas, de 136 entrevisté a 17, que es un poco el 30%, me venían no directamente de los 166, sino que me venían a través de los que contestaron al cuestionario, ¿vale? Un 30% de los que hicieron el cuestionario accedieron a pasar una hora hablando de estos temas. Luego tienes gratificaciones personales, ¿no? La verdad es que la entrevista te permite pues, conocer a la gente, te cuentan las cosas de otra manera, tienes un montón de datos, no solamente los que se refieren a tu investigación, sino que luego de repente tienes un montón de datos adicionales que te permiten extraer otra serie de conclusiones que no te habías planteado en tu estudio originalmente. O sea, la riqueza de los datos cualitativos es que te permite no solamente dar respuesta a tus preguntas, sino que además te descubre temas que no habías planteado dentro de tus objetivos, que un cuestionario, pues sí, te da tus números, pero claro, no te da esa profundidad, no te da ese tipo de cosas. Tenía una buena distribución entre los que eran del centro y la periferia, de los que tenían más o menos recursos y pues este tipo de cosas. La mayoría, ¿veis? El 83% tenían un background en arboricultura, que es lo que me preguntaban. ¿Son los que estudian manzanos también? Todo eso? ¿Son los de fruticultura también? Eso sería agronomía. Esos serían agrónomos. ¿Vale? Teníamos algunos que eran forestales. De hecho, entrevisté a uno que era español, que se había ido a Londres. Era ingeniero de montes y se había ido para allá y estaba trabajando y había empezado de cero. Se sacó el grado de arboricultor y empezó de cero podando en altura y tal y cual, y luego ya estaba de gestor. O sea que te digo que luego hay historias personales todas, ¿no? Que cosas así curiosas que podríamos destacar. Todos los días hablaban e interactuaban con el público. ¿Y qué herramientas usaban? Ninguno utilizaba en ese momento ninguna herramienta que tuviera ningún tema de visualización. Muy poquitos utilizaban, yo pensaba que todos iban a utilizar algún sistema de información geográfica. Solamente un 40% tenían un sistema de información geográfica o lo manejaban habitualmente. Sí que es verdad que sí tenían algún tipo de software de gestión de arbolado urbano, los que te permiten hacer las órdenes si tienes externalizada el mantenimiento, ¿no? Las órdenes de trabajo y este tipo de cosas, los presupuestos, pero muy pocos utilizaban sistemas de información geográfica. A mí fue una cosa que me llamó la atención. Y un 13% no utilizaba nada de tecnología. Nada, nada. En Londres, que bueno, no, uno piensa, nada. Bueno, pues aquí les preguntaba, ¿qué es lo que hacéis? ¿A qué os dedicáis? Y lo que más hacen es dedicarse al mantenimiento de los árboles, que tiene mucha lógica,
Pero lo que más hacen es contestar a las quejas de la gente. Las preguntas, las quejas de no sé qué, es lo que más consume tiempo en su día a día. Es una cosa que a mí me llamó la atención. Y yo les preguntaba, bien, y de todas estas cosas que hacéis, ¿qué cosas suponen un reto para vosotros? ¿Qué procesos pensáis que con las herramientas actuales que tenéis no están bien resueltas, ¿no? ¿Qué cuestiones deberían resolverse mejor? Y dijeron, pues la verdad es que no está nada investigado el tema de cómo influye el cambio climático en las especies urbanas, es un tema que no se está metiendo medios. Hay que invertir más porque es muy importante la evaluación del riesgo, pero lo que más pensamos que no se está solucionando adecuadamente es el tema de la comunicación pública. O sea, la comunicación era lo que más tiempo lo que les llevaba y lo que pensaban que peor se estaba resolviendo. Supongo que estaba relacionado, ¿no? Claro. El mecanismo que tenemos de contestar a las quejas me ocupa la mayoría del tiempo y en vez de dedicarme a investigar métodos de evaluación de riesgo o cómo va a afectar el cambio climático a mis especies, me tengo que dedicar a contestar a Miss Brown que el plátano que tiene delante de su casa, pues sí, que echa semillas, pero que no pasa nada y que aún así no se lo voy a cortar y que no se preocupe y que el árbol que tiene su vecino no se le va a caer. Porque era así, ese nivel de detalle. ¿Qué mensajes, ¿no? ¿O qué pensáis que la comunidad les preguntaba? ¿Qué mensajes son más fáciles o más difíciles de transmitir? Y ellos pensaban. Yo estaba en una serie de frases que les decía, dime si estás de acuerdo o no con esta serie de frases. Y me decían, pues mira, estamos muy de acuerdo en que si la gente entendiera mejor la fenología y las características de las especies, pues se quejaría menos. Aceptaría mucho más el cambio estacional, el que los árboles tienen semillas, que tienen frutos, un mayor grado de conocimiento haría que la gente viera este tema de otra manera. Y otra cosa, la gente en general le gusta tener árboles en su vecindario, pero no delante de su casa. Una cosa que... Sí, era como, mira, yo me encantan los árboles, tal y cual, no sé qué, pero es que el que está delante de mi casa... Y todas las quejas empezaban igual, de verdad, yo soy un gran defensor de los árboles, me encanta la labor que hacéis, pero el que tiene mi vecino me da sombra en mi terraza, me caen los frutos encima de mi coche, todo era así, ¿no? Es como, los árboles sí, pero lejos. Y que es curioso, ¿no? Porque cuanto más cerca los tienes, más beneficios te dan. Te regulan la temperatura, te captan contaminantes, te sombrean, que es un valor, ¿no? Los árboles de sombra es un valor, sobre todo de cara a futuro, súper importante. Pues no. Aquí, por ahí, bien. ¿Y con qué cosa no estaban nada de acuerdo? Pues yo decía, ¿estás de acuerdo o no? La gente, en general, sabe mucho sobre árboles. Pues no, la gente no sabe. O sea, dicen, la gente no sabe, si supieran más, aceptarían mejor toda esta serie de inconvenientes y no se dan cuenta de lo importante que es tener los árboles cerca. Y bueno, pues luego me fui y les entrevisté. 1 hora, hemos dicho, en su lugar de trabajo y más o menos la entrevista tenía 2 partes, ¿no? La primera parte de profundizar en lo que habían dicho el cuestionario y la segunda parte de las visualizaciones. ¿Cuáles son los retos de los que me hablaron? Esas cosas que no estaban bien resueltas, la comunicación, el cambio climático, la presión para el desarrollo, la presión para la construcción. Cada metro que está dedicado a zona verde es un metro que no está construido y convertido en una casa, y 1 metro cuadrado en Londres es muchísimo dinero, entonces hay muchísima presión, no solamente de la gente que saca dinero en eso, sino también de la sociedad, porque la gente demanda poder tener viviendas. Y cuantas más viviendas se construyen, más accesible o más barato podría ser. Entonces la gente demanda que parques y zonas verdes
se construyan y se desarrollen. O sea, y los políticos también les conviene construir viviendas, porque si construyen muchas viviendas también la gente lo acepta mejor. O sea que había como una lucha por defender el espacio de los árboles. Y no solamente lo que vemos, sino por abajo, porque decían, por fin tengo un sitio donde voy a plantar un árbol, hago un agujero y está lleno de cables, de tuberías, la compañía del gas, de las 4 o 5 que tienen fibra, las 3 eléctricas, las 2 de agua, las de... El subsuelo en teoría es público, pero está completamente privatizado y ocupado por compañías privadas. O sea, no hay espacio para poder hacer un agujero y plantar un árbol. Y sobre todo en las zonas ya de nuevo desarrollo sí que está mucho más sistematizado, ¿no? Hay una zona que dejan libre y hay una zona por la que van todas las infraestructuras, pero en las zonas del centro de la ciudad es el caos. Y además, por mucho que tengan un mapa, decía, bueno, yo tenía mi mapa de utilities, no sé qué iba ahí, y claro, desde que lo hicieron habían hecho 8 zanjas, reparado 4 cosas y en vez de meterla por aquí pues habían derivado, con lo cual es que nada, no estaba nada actualizado. Y es muy difícil de mapear a priori. O sea, los escáneres ahora ya están mejorando y se están desarrollando, pero la manera de ver si podías plantar un árbol era coger una excavadora y hacer un agujero y ver si podías seguir cavando o no podías seguir cavando. Con lo cual, mucha parte del dinero de plantar árboles se iban a hacer este tipo de cosas. El tema de la subsidencia, que es un tema que está relacionado con los suelos plásticos arcillosos de la zona, cuando hay sequía, de repente los grandes árboles evaporan mucha agua y el suelo arcilloso cede y entonces las casas victorianas, muchas no tienen cimientos y las casas se quiebran, le salen grietas, no sé qué. Entonces hubo una gran presión por parte de las aseguradoras para cortar los árboles, que en Londres el tema de las avenidas arboladas victorianas con las casas victorianas eran unos árboles monumentales, era un elemento, podríamos decir, casi cultural, ¿no? del paisaje urbano de Londres, pues sufrieron mucho y muchos árboles se cortaron por la presión de las aseguradoras, porque si alguien tenía un árbol cerca de su casa, la aseguradora le subía muchísimo la cuota o se negaba a asegurarle la casa. Por el tema ese de... Entonces se hizo muchísima investigación y los London Tree Officers, que se llaman así los gestores de arbolado urbano de Londres, trabajaron y desarrollaron incluso un protocolo junto con las aseguradoras para evitar eso, para evitar cortar estos grandes árboles, que eran grandes árboles monumentales. Y eran grandes árboles que seguramente ya no vamos a poder volver a tener, porque no hay espacio en el suelo para que un árbol crezca a ese tamaño y que alcance esa madurez. ¿Y esos árboles monumentales tenían algún tipo de protección con los árboles singulares que hay aquí que impidiera su tala? Sí, lo que pasa es que hubo juicios. O sea, quiero decir, los árboles cuando están en suelo privado sí que hay mecanismos para protegerlos. Lo que pasa es que es una de las razones, un 20% de los árboles de Londres son privados, que es un porcentaje muy alto, y es porque es una ciudad que tiene muchos jardincitos privados y lo típico era la casa con su jardín en la parte de detrás, donde había un árbol o dos. Y lo que ocurre es que, claro, ese árbol crece y de repente empieza a dañar las propiedades de los vecinos o a poner en riesgo las propiedades de los vecinos. Si tú eres el propietario de un árbol, llamas a y dices, mira, vamos a podarlo, y te dice, mira, pues podarlo por un técnico especializado en altura, cubriendo riesgos, pues a lo mejor son 5.000 libras. Y esto, cada 5 años, por lo menos, wow. Y cortarme el árbol, ¿cuánto me cuesta? Y se estaban perdiendo muchísimos árboles de jardines privados por eso. Hay herramientas para protegerlos, pero claro, ese propietario, vamos de alguna manera al debate de siempre de compensación por servicios ecosistémicos. Un propietario privado tiene un árbol que está dando beneficio no solamente a él, sino a toda la zona y le está costando muchísimo dinero mantener ese árbol. De repente se lo proteges, ya no lo puede tocar
sigue siendo responsable del mantenimiento y no le das ningún tipo de compensación. No parece justo, ¿no? Parece mejor, en vez de penalizarle con la protección de ese árbol, darle algún tipo de incentivo porque mantenga ese árbol. Pero bueno, ahí estaban era uno de los debates y de las cosas que estaban viendo cómo se podían solucionar. Y luego, una de las quejas que también tenían, pero esto ya es muy particular de Londres, era que esa fragmentación en los distintos distritos hacía que la gestión fuera muy complicada, porque claro, tenías unidades muy pequeñas y no tenías ninguna directriz global, no tenías ninguna estrategia común de hacia dónde quieres ir. Era todo muy personalista. Si tenías una persona que le gustaba plantar todo tipo de especies para probar cuáles funcionaban con ver para los años futuros y el cambio climático, había uno por ahí que iba con su bicicargo plantando almendros en las zonas donde había más inmigrantes turcos para que tuvieran algún tipo de vínculo emocional con no sé qué, que había plantado metoasecuoyas porque había hecho un barrio con distintas... Era súper personalista. Y había otro que no, mira, yo voy a plantar mis 3 especies que son las que me funcionan, las que siempre he plantado, las que no me dan problemas porque son más pequeñas, porque aguantan el clima, porque no sé qué, pero yo no tengo tiempo de... Entonces, claro, tenías una variabilidad y eso hace que sea más difícil defender de cara al público algo, porque no es lo mismo, mira, es que hay un consenso de toda la comunidad, ¿no?, que estamos defendiendo una línea común, cada uno tenía su batalla por separado, ¿no? A ver, rápidamente os cuento. La queja por la que más se quejaba la gente, la sombra, que es un tema sorprendente. A mí me sorprendió muchísimo viniendo desde Madrid, ¿no? ¿Cómo que la gente se queja? Porque no, si no tienes un árbol en Madrid en agosto te mueres, ¿no? La gente, si ves cómo camina la gente por la calle, que va buscando pegada así a la pared, o sea, para nosotros es muy real. Pero claro, es un problema cuando estás pensando que los árboles que van a dar sombra cuando sea necesario, ¿no?, va a cambiar las condiciones climáticas, el cambio climático de Londres, y la sombra va a ser muy importante. Pero los árboles los tienes que plantar ya para tener sombra en el futuro, y sin embargo si plantas árboles ahora la gente se te va a quejar. O sea, hay ahí una razón cultural muy importante de cómo modificar eso y cómo poder, una labor didáctica quizá, o de participación, de implicar a la gente y de hacerle partícipe de ver cómo la gestión, la planificación a largo tiempo es muy importante en los temas de planificación forestal y cuando se trabaja con árboles. Las decisiones hay que tomarlas a largo plazo y lo que ahora mismo puede ser un inconveniente hay que mirarlo, ¿no?, con el prisma del futuro. Esto es un ejemplo de un extracto del texto, de cómo cada uno de los temas luego lo vas apoyando en una serie de citas que van las más importantes o las más significativas, pues en este caso la sombra era un tema del que se quejaban mucho, no sé qué, y apoyas con una... Que estos son los papeles o las funciones que ellos pensaban que las visualizaciones podían tener, comunicación, y este sería la tabla en bruto, ¿veis?, donde están todos los datos de todas las entrevistas, y esta era la tabla resumen. Para que veáis, yo trabajaba con esto para luego crear lo otro. Es decir, cada aplicación de las visualizaciones le habían dicho de una serie de las imágenes quiénes eran los que lo habían planteado o lo habían identificado, ese tipo de usos, y el total, ¿no? Bueno, pues aquí el resumen, la evaluación general de las visualizaciones, si había sido positiva o no, no sé qué. ¿Qué conclusiones pude sacar de todo esto? Ya para terminar, básicamente. Me dijeron al principio que no utilizaban visualizaciones, pero luego en las entrevistas me dijeron que sí. ¿Y esto por qué? Porque cuando les pregunté en el cuestionario le dije, actualmente, en este momento, ¿qué herramientas utilizas en tu día a día? ¿Utilizas tú, personalmente, en tu día a día? Me dijeron, pues visualizaciones no uso. Y luego en las entrevistas me dijeron 2. Pues yo las utilicé. Hace algunos años hice una visualización, un fotomontaje de no sé qué, y otra vez hice un dibujo a mano alzada de no sé cuánto. Pero ya no las utilizo.
si no hubiera hecho la entrevista no hubiera visto que las hubieran utilizado. Y 2 dijeron, mira, pues yo no las sé hacer, pero hay, como trabajo en el departamento de planificación, tengo al lado a 2 arquitectos que cuando necesito hacer una se la encargo. Pues en la pregunta me habían dicho, claro, yo no la uso, pero se la pido a otro que yo no manejo el software de creación de imágenes, lo maneja otro, aunque yo sí que haga uso de las imágenes. Y lo que también descubrí es que aquellos que sí que las habían utilizado en el pasado, que las pensaban que eran muy útiles, y que aunque ellos en general no eran los que de manera activa las generaban o las pedían, prácticamente el 100% las recibían, y las recibían muy, muy frecuentemente. Las recibían como parte de las peticiones que se hacen cuando alguien va a hacer un desarrollo urbanístico. Normalmente está implicado alguno de los tree officers del departamento de planificación, que tiene que dar el visto bueno pues si afecta a algún árbol, si tienen que cortar algún árbol en la parcela o no. Y ahí suele venir una visualización. Y ahí es donde había muchísimas quejas, porque decía, mira, yo no las hago, pero es que las imágenes que recibo me ponen unos árboles donde no se pueden poner árboles, los árboles que existen no los ponen porque molestan y no se ve el edificio. Es decir, decían, así como la visualización, el edificio está representado de manera muy exacta y muy rigurosa, los árboles en las visualizaciones son un adorno, no tienen ningún tipo de rigor y lo único que se utilizan es para manipular a la gente a que le parezca más favorable ese desarrollo urbanístico. O sea, encima se utilizan como una herramienta para modificar y cambiar la opinión pública. Y lo peor es que esas visualizaciones las ve la gente y luego nos viene a nosotros a decir, ¿y dónde están esos árboles? O sea, un mal uso privado de los desarrolladores de las imágenes, las simulaciones visuales, acaba repercutiendo de manera negativa en los gestores de arbolado urbano porque la gente interpreta esa simulación visual como parte del contrato, ¿no? Por así decirlo, de yo he aceptado este desarrollo que viene con este jardín, ¿dónde está el jardín? Bueno, no, es que en realidad como ahí hemos hecho un parking, en realidad solo te podemos poner unas jardineras. Ah, bueno, pero aquí me has puesto un árbol lleno de flores y no sé qué. Ya, bueno, es que también en realidad esos árboles en Londres no van a crecer. Entonces te hemos puesto unas jardineras con un boj y... ¿Cómo que? O sea, las implicaciones que luego tenía para ellos, ¿vale? Estos son los usos potenciales para programas de participación, como comunicación, para educar, para los conceptos distintos, las barreras en la implementación, pues falta de recursos, falta de tiempo, los programas son muy difíciles. Yo como forestal o como arboricultor nunca me han enseñado cómo hacer una visualización, mientras que los arquitectos, ingenieros, no sé qué, todos saben cómo utilizar este tipo de herramientas y a mí nunca me han enseñado nada. Entonces ya de momento de partida en un equipo multidisciplinar yo parto en inferioridad de condiciones cuando tengo que juzgar o criticar una simulación visual. Es una herramienta que me es ajena. Aquí vuelve otra vez, ¿no? Toda esa variedad de herramientas que a los forestales o a los gestores del medio natural no se nos da, ¿no? Que parece que solo lo nuestro puramente y si no todo lo que se salga y sin embargo te das cuenta que luego cuando estás en equipos multidisciplinares son fundamentales para darte seguridad. Y como os decía, al hacer entrevistas pues surgieron muchos otros temas, ¿no? Y también los puse, que no os voy a contar. De la tesis salió la relación de trabajo luego con la London Tree Officers Association, que es la asociación un poco que recoge a todos los gestores de arbolado urbano de Londres, porque lo que hice fue, yo tenía un compromiso con ellos de ya que me habéis ayudado a hacer el estudio, volví y les hice una presentación de los resultados de la tesis y de allí se decidió que, mira, pues no queremos aprender a utilizar visualizaciones, que era lo que yo había pensado en un momento que podía ser útil para ellos, sino lo que queremos es que nos ayudes a desarrollar un protocolo para que cuando alguien haga una simulación visual en la que haya arbolado urbano, haya una serie de cuestiones que tenga que cubrir, una serie de cuestiones y condiciones que tengan que cumplir para que no se vuelva a hacer un uso no ético de las simulaciones visuales. Y estoy desarrollando con ellos el protocolo que se va a publicar y se va a poder descargar gratuitamente desde la página de la asociación.
rápidamente, ya solo 2 conceptos. Como os he ido repitiendo, muy importante mantener el rigor de toda la metodología, que aunque parezca que es muy subjetiva y que depende mucho del investigador, hay mecanismos que se pueden introducir para asegurar que se está haciendo un análisis correcto. ¿Vale? No tenemos los típicos de las pruebas estadísticas en algunos casos, sobre todo si hacemos análisis cualitativo, o no tenemos la replicabilidad ni la generalización, pero sí que hay otros que se pueden utilizar, como la triangulación, como chequear, el que tengas mecanismos para chequear cosas, como decíamos antes, os puedo llamar si tengo que clarificar algún concepto, les puedes en algunos casos pasar la transcripción a los entrevistados para que la revisen, puede haber una segunda persona que revise tus códigos, hay mecanismos, ¿vale? Porque es importante la validez de todo el diseño, lo que se llama a veces la validez interna. La validez externa sería la generalización, que en el caso de las cualitativas no es posible y a veces es que no es el objetivo, ¿no? Pero en el caso de cuantitativo sí sería importante. Y la significancia y la replicabilidad, la fiabilidad de tus datos. No puedo daros mucho más. Consideraciones éticas, estamos tratando con personas, así que muy importante, formulario, anonimato de los datos, cómo se almacenan los datos, decir que nunca va a estar ligada cuando citas, cuando no sé qué, al nombre de la persona, que editas las citas y tienes cuidado para que no se les pueda reconocer. En este caso yo estaba trabajando con un grupo muy pequeño, si hubiera puesto el distrito o hubiera identificado una calle o algo así, hubieran mencionado, enseguida se hubiera sabido quién lo había hecho, ¿no? Entonces tener mucho cuidado y a veces editar parcialmente, eliminar menciones personales en las citas. ¿Tampoco sería terrible que a veces digamos quién está dando esa opinión? No. Depende, o sea, depende. A lo mejor lo que quieres, si estás entrevistando a líderes o algo así, a lo mejor sí que quieren que se... Sí, lo que pasa es que a veces el anonimato hace que te contesten más gente o que te den unas opiniones que no te darían si sale su nombre publicado. Pero es cierto que no tiene por qué. Normalmente los participantes de la calle, no sé qué, prefieren que no. Es una de las condiciones. condiciones. No sé si te critican a su jefe, no veo por qué Pero hay que tener tanto cuidado con el anonimato. Es porque al final es un tema de datos, quiero decir, tú les estás dando tus datos de contacto, lo que opinas de muchas cosas, no sé qué, y si los estás utilizando para tu estudio, bien, pero si de repente alguien coge sus datos con ese nombre de esa persona y esos datos los puede utilizar para otra cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera le estás diciendo, mira, yo voy a tener cuidado que lo que me estás dando solo lo voy a utilizar para esto, y no se va a poder utilizar, no se va a poder ligar tu nombre con estos datos para que otra persona haga pues, otro tipo de conclusiones, ¿no? Yo qué sé, venderle cosas, temas yo qué sé, electorales, políticos, no sé qué, yo qué sé. Ya no solo que lo relacionen con tu estudio en particular, sino que eso, que lo puedan... Sí, por ejemplo, es ese proyecto urbanístico que comentaba, que aparecen árboles, cuando él cuenta eso, como aparezca el distrito, ya sabes que lo ha contado y sabes incluso a lo mejor que fue tu proyecto. Claro. Y la empresa puede quejarse. Cosas así que es muy rápido. Claro, sí, o sea, de repente a lo mejor no es por él, sino porque se le puede identificar a la empresa y la empresa está relacionada con una malpraxis de la... Y entonces de repente es la... Entonces por eso, a no ser que yo creo que sean estudios muy particulares, ya te digo, de gente que de alguna manera el que dé su nombre tenga algún tipo de implicación para el estudio, pues ya te digo que estés entrevistando a políticos o algo así, ¿no? O entonces les identificas porque eso es una personalidad pública o a lo mejor es que estás utilizando declaraciones que ya no son anónimas, estás utilizando entrevistas que han hecho en un medio público o escritos que han hecho, ¿no? La estrategia de no sé qué, no sé cuántos que ha publicado el ayuntamiento de no sé qué, entonces no son anónimos, ¿no? Pero los datos que recoges en general, eso es importante. Y cómo almacenar los datos para que no los tengas ahí y luego venga de repente otro y los utilice. Pues nada más, muchas gracias. Cualquier duda que se os ocurra, no solo ahora, sino en el futuro, ahí tenéis mis datos de contacto. Bueno, pues gracias por venir a todos, de verdad. Tenemos 5 minutillos para una pregunta más, aunque hemos estado... Y después de un doctorado en sociología forense,
¿Qué puertas se abren? Pues la verdad es que aquí en la escuela fue como un avis raris, ¿no? Quiero decir, es un estudio que al final tenía que jugar con el que fuera lo suficientemente ingenieril para que tuviera validez o de alguna manera se reconociera aquí, porque el doctorado lo defendía aquí en la Politécnica, ¿no? Y no sé, yo estoy trabajando ahora en el sector privado de manera de consultora. Pero con temas de arbolado. Con temas de arbolado de gestión del bosque urbano. Y sigo colaborando un poco con Sonia en iniciativas que surjan. La Sí. sociología, sino el tema del bosque urbano, que Sí. cuando has empezado a hablar, digo, ya se me ha olvidado decir lo de las estancias, ¿no? Pero que ya está en contacto con algunos grupos muy punteros en estos dos temas, ¿no? En Vancouver, bueno, en Canadá, Sí. en Londres y yo creo que ella es muy consciente de por dónde van las cosas en esos temas a nivel internacional o en estas ciudades tan preocupadas y dónde estamos nosotros, ¿no? Está todavía muy... Es que además en el medio natural, pues lo que digo, siempre hay que meter la parte social, pero es que en la gestión del bosque urbano es que no se puede hacer la gestión sin contar con... O sea, es un medio que es completamente antropizado, es un medio que es completamente social. Yo creo que no se debería concebir ningún tipo de estrategia del verde urbano que no implicara de alguna manera una participación, una campaña de educación, es que no tiene ningún sentido, En la ¿no? casa de campo, por ejemplo, ¿qué tal se hace? El que cosas de este estilo. La participación, la visualización, Pues no, yo no estoy trabajando en temas. Hombre, yo veo cosas como, por ejemplo, hace poco se cortaron una parte de la casa de campo al tránsito para asegurar la regeneración. Había unas zonas que se estaban compactando debido al uso intensivo de tránsito de gente, no sé qué. Y entonces se decidió que lo que iban a hacer era limitar el número de ciclistas, limitar los ciclistas. Los ciclistas solo iban a poder transitar por las partes, los caminos definidos y no podían ir a campo otra vez. Y hubo una campaña mediática recogiendo firmas en Change.com diciendo que estaban coartando su libertad a circular por cualquier parte, que ellos eran unos grandes defensores y amantes de la casa de campo y por qué les penalizaban a ellos y no a la gente. Pues bien, eso es una manera, eso es un síntoma de cómo una decisión que es totalmente lógica y correcta, si quieres asegurar la regeneración, tienes que limitar el tránsito y tienes que acotar zonas para evitar la compactación y que el medio se pueda generar. ¿Qué ha pasado? Y cómo, pues la verdad es que no lo sé en qué quedó, pero yo tenía un amigo ciclista además que yo se lo contaba y decía, pero hombre, tú que no me estás diciendo que eres un gran defensor de la casa de campo, ¿no será lo más importante asegurarnos que la casa de campo siga teniendo árboles y no sé qué, no sé cuánto? Ya, pero yo es que cuando circulo... Son grupos de presión, ¿no? Claro, totalmente. O sea, pero ¿cómo? Si se hubiera hecho las cosas de otra manera, bueno, no sé, a quién... ¿Quién pertenece a la casa de campo? Sí, no, pero quiero decir que tenemos ejemplos en Madrid, tenemos una baronesa que se encadenó a unos árboles y paró un plan de rediseño de la avenida más importante de Madrid. O sea, ha habido ejemplos muchos de cómo un plan que podría ser bueno o malo, no voy a entrar ahí, por cómo se comunicó, encontró un choque que se convirtió en un ciclón mediático y que paralizó y metió en un cajón un proyecto que costó muchísimo dinero y se cerró completamente por no cómo se comunican las cosas o cómo tenemos esa soberbia de... Y no todo tiene que ser participativo. Si es que la participación no es qué especies plantamos aquí o no sé qué, sino el vamos a contártelo de una manera que te sientas parte de la solución. Que puedas aportar donde puedes aportar, porque es importante que la gente aporte algunas cosas, aunque algunas otras sean decisiones técnicas, pero ves que proyectos muy sólidos y proyectos que se han metido muchísimo dinero se caen por eso, se caen por la comunicación y por cómo se plantean y cómo no ha habido una... Y se hizo una exposición, pero claro, se hizo una exposición ya de esta es la solución y de repente, ¡bum! ¿Cómo? ¿Y yo qué? ¿A mí? Bueno, aquí había intereses económicos, todo tipo de cosas, pero que si los hubieras hecho de otra manera, se hubiera puesto de manifiesto por qué
unos se oponían por esas razones y no por otras, ¿no? No, que comentaba que es que quizás la gran encuesta es que si es que solo vamos a hablar para quejarnos. Porque claro, es que hay de lo mío. O sea, ¿quién se queja? ¿Quién habla? O sea, podrías haber preguntado a 1 millón de personas en Madrid y a lo mejor es que ni hubieran contestado la encuesta, solo hubieran contestado los que se ven afectados en parte negativa. Que es lo mismo que has contado en Londres. El problema es que lo que hay es una gran queja de los que se ven. Los que más se ven son los que se quejan. Eso es el total. Lo importante es lo que ellos manifiestan, que es un grupo de interés. Pues no sé. Esta es a lo mejor el gran reto. Sí, de hecho, me acuerdo, uno me contó, dice, y la verdad es que te carga, ¿no? Porque estás todo el día solucionando las quejas, ¿no? Y entonces te hunde mucho el pensar, ay, nadie acepta y nadie ve lo bueno, que no sé qué. Entonces, en uno de los distritos una vez hicieron una encuesta que tenía que ver con todos los servicios que daba el distrito, pero preguntaban eso por, ¿qué te parece cómo es la gestión y la calidad de las zonas verdes y el arbolado? Y dijeron que fuera una de las áreas más valoradas por la gente. Y que eso les sirvió muchísimo para decir, pues es verdad, mira, estos nunca me dicen nada, pero están ahí y en realidad les están apoyando lo que estoy haciendo, ¿no? Pero realmente lo que recibo día a día y a lo que dedico la mitad de mi jornada es a contestar la queja del árbol de Pinti. Sí, como es lo que dices tú, al final haces una encuesta y te van a contestar los que se quejan y los otros dicen, pues sí está bien, no hace falta que digan nada. Cómo dirigir, o sea, el planificarlo antes, el planificar la encuesta, ver por quién vas y tal, ¿no? Yo creo que todos habéis oído la semana pasada lo del rebaño de ovejas que hay en la casa de campo, que ha estado en todos los telediarios, claro, y yo digo, esto ya se ha hecho otras veces, pero de repente lo ponen y claro, ¿qué hacen? Se lo dicen a todo el mundo y están destacando todos los beneficios que tiene que tener ahí ese rebaño, y estaba ese día en todos los sitios, ¿no? Y no sé cuántos periodistas se desplazaron allí a hacer la foto de la oveja, todos los minutos hablando de Bueno. ¿no? Pero claro, o sea, es porque lo han planificado antes, ahora se lo han avisado a todo el mundo, ¿no? Diciendo Sí, los beneficios. exacto. Luego que fui a renovar una cosa a un registro y un señor a preguntarme, ¿y qué pasa si come una caca de oveja? Tú que llevas el escudo, llevaba el forro de Montes, me dice, ¿tú sabes de esto? No sé qué pasa si come una caca? Claro, espero que ya no se lo planteen, que señora, se come lo de que hay en las macetas de niños. Pero bueno, pero así planificado y dirigido, yo creo que claro es, o al menos ser consciente de sí, además es poner en valor, quiero decir que es que no nos damos suficiente publicidad y no nos proyectamos bien a la sociedad y luego pasan cosas como no, lo importante es plantar árboles, pero la gestión, que es lo que es fundamental, si no sobreviven nuestros montes, si no se nos van a quemar, si no se recoge la biomasa, si no se asegura la renovación, quiero decir, como nos faltan estas herramientas, no nos publicitamos lo suficiente, no ponemos en valor todo nuestro trabajo y no lo proyectamos a la sociedad. Todo el mundo valora un montón pues las que hacen, nadie pone en cuestión los arquitectos, los ingenieros civiles, no, hombre, son técnicos tal y cual y no sé qué, no sé cuánto. Y de repente, y lo que decía antes, todo el mundo sabe de gestión de arbolado urbano. Pues no, para eso hay gente que se está formando, ¿no? Aunque no tengamos estudios reglados en nuestro país sobre ello, pero sí que tenemos gente que sabe por lo menos cómo gestionar, ¿no?, ese patrimonio verde. Y no se pone en valor que hace falta estar cualificado para ello y que lo que hacen es una labor técnica y es muy importante, porque no lo comunicamos, porque no lo proyectamos bien, porque no sabemos, ¿no?, cómo hacer este tipo de cosas. Yo creo que porque no tenemos esa cultura de involucrar a la gente normal en la toma de las decisiones. Sí. No hay participación casi ninguna de la gente normal, de la gente común. Y entonces yo creo que si realmente los técnicos y especialistas encuentren el problema y encuentren las soluciones y se lo ponen así perfectamente en un cuestionario y le pongan el beneficio de cada solución, por ejemplo, ellos elegirían, terminarían por
elegir lo que ellos iban a elegir desde un principio sin llegar a imponerles la solución, porque a nadie le gusta que le impongan algo, pero si les ponen muchas alternativas y luego les dicen, pues ¿por qué, fíjate, no? este es el problema y nuestros técnicos científicos han encontrado estos puntos como soluciones, ¿qué opina usted? Entonces allí ellos se conciencian y luego ya inmediatamente ellos se involucran y lo eligen. Sí, sí. Y no sienten que están obligados a hacerlo, en el caso, por ejemplo, de los ciclistas. Exacto, o sea, de alguna manera, porque además su argumento era nosotros que siempre hemos sido grandes defensores, y, o sea, quiero decir que realmente, sí, que, como dices, o sea, claramente son gente que estaría interesada a priori, ¿no? En la supervivencia de la casa de campo, ¿no? Entonces, si se lo pones en términos que les dices, te das cuenta, ¿no? Que hay que mantener el equilibrio, que no solamente... Pero claro, se lo impones, les das argumentos a la rebelión, ¿no? Es lo que dices tú, se lo comunicas de otra manera. Pero también estar abiertos, porque a veces es importante, aunque pensamos que el público no sabe, también el público puede aportar a los técnicos cosas que no habíamos pensado. Porque al final hay razones que también son importantes, que son culturales, que son de afecto, que hay espacios que tienen una serie de vínculos con la cultura de un territorio, de una población, no sé qué, que van más allá de los temas de gestión o de no sé qué, y es importante conocerlos. Yo os animo a ver si alguien se anima a hacer el estudio sociológico que ha ocurrido en Madrid de antes de que se caiga un árbol y mate a una persona. ¿Cómo no se podía cortar ningún árbol? Eso que dice lo más importante del estudio de riesgo. No se podía cortar un árbol, si es que no veías una motosierra. Ha sido caerse 3, 4, 5 árboles y encima tener la mala suerte de que fallezca gente para que se lea, se comprenda y se esté haciendo una... Y entonces eso es que no dependía de nada, de la mala suerte. Sí. Porque aunque los técnicos querrían haber cortado algunos árboles a lo mejor, o sí, independientemente de... Pues a lo mejor es el momento de explicar lo que es el turno del arbolado urbano. Sí. A turno, hay que cortarlo. ¿No? Y lo importante que es la percepción del riesgo, ¿no? Que a veces se ha producido un poco la respuesta boomerang. Hemos pasado de los árboles no se tocan, yo he leído cosas de los árboles son como personas que cuando llegan a la senectud se les quiere asesinar. No, hombre, es que hay un turno, es que el árbol tiene una vida útil y cuando llega... no es Quiero decir que hay unas comparaciones que... Y a lo mejor se ha pasado al otro extremo. Se ha caído un árbol dentro de un... Vamos a cortar todo lo que... Y de repente, y en Madrid no tanto, pero hay poblaciones, que se ha cortado muchísimo. Y se ha cortado mucho más por eso, por la percepción pública, para asegurar a la gente. Y se han hecho unas podas, sobre todo, porque más que cortar, al final yo creo que lo peor son las podas que a veces se hacen para dar seguridad a la gente y que lo que hacen es todo lo contrario. Quiero decir, una poda muy agresiva lo que está provocando son heridas y son puntos donde el árbol va a fallar estructuralmente. Cuando en realidad lo que debes hacer es plantar la especie adecuada y el árbol prácticamente no cortarlo. Pero para dar esa falsa seguridad de estamos gestionando muy bien, estamos haciendo muchas cosas, haces algo que en realidad está acentuando el problema, ¿no? Y es esa percepción, esa comunicación del riesgo. El riesgo entero no existe, pero se están poniendo los medios para... Y no tenemos que poner más de los que se necesitan para causar un problema, tenemos que poner los justos. Interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buena, ya seguimos.